Y ahora sí vamos a entrar a la reflexión histórica sobre lo que se conmemora mañana, la batalla de Ayacucho. Nos enseñaron en el colegio que el 28 de julio de 1921 se declaró la independencia, pero fue un acto muy simbólico, fundacional, importantísimo. Por eso celebramos feriado, las fiestas patrias, pero que la independencia recién se selló, se completó, se complementó con la batalla de Ayacucho, que se venció definitivamente al ejército realista y ahí se firmó una capitulación. Entonces, había una nación antes. ¿Qué nación queda de allí? La independencia, porque el que comandó el ejército libertador era un venezolano, Así es. Sucre. Sucre, pues, ¿no? Eso implica que fue una independencia lograda con el apoyo extranjero, porque nosotros no hubiéramos sido capaces de lograr. Para hablar sobre estas cosas tenemos a dos invitados. La historiadora Natalia Sobrevilla, que nos acompaña desde el extranjero por Zoom, y Gastón Gaviola, que es un periodista fascinado con las historias bélicas, fascinado con las guerras, no porque quiera provocarlas, sino porque quiere contarnos para nosotros. Y tiene un libro, acá los voy a enseñar para quienes nos están viendo por televisión. El de Gastón es Ayacucho, la batalla final por la independencia del Perú, y el de la gran historiadora Natalia Sobrevilla Perea, con una portada posmoderna en la que se ven a María Parado de Bellido, José Olaya, José San Martín, Simón Bolívar y Manuelita Sáenz. Hay hombres y mujeres, porque en estos procesos no todo fue cosa bélica de machos, también las mujeres participaron también en la batalla. Vamos a hablar de todo esto con nuestros invitados. Entonces, teniendo aquí a Gastón Gaviola con nosotros, quería primero preguntarte, Gastón, si en efecto la guerra selló nuestra independencia. Era indispensable que un hecho bélico con derramamiento de sangre sellara un proceso que había empezado en una declaración más simbólica en la Plaza de Armas, Claro. en la Plaza Mayor. Y si el hecho de que fuese una batalla sangrienta, la más grande que se peleó en ese momento en América Latina, nos ha condicionado de alguna forma lo que somos como nación, ¿no? Y que tanto le debemos al militarismo, que después vinieron muchos caudillos militares que complicaron la democracia, pero por otro lado sellaron procesos de independencia tan importantes como lo de la batalla de Ayacucho. Claro que sí. Buenos días, Fernando, Carla, Natalia, del extranjero también, buenos días. Y para todos el público de RPP. Vamos de atrás para adelante y me voy a centrar en el tema de la batalla. Fernando, fue sangrienta, fue absolutamente sangrienta. Y aunque no lo creas, por más que haya sido una de las batallas, el mayor hecho de sangre hasta el momento, no tenía ni punto de comparación con las campañas napoleónicas, por ejemplo, porque casi la totalidad de oficiales del ejército realista y muchos oficiales del ejército patriota, sin ir muy lejos, el mismo José de San Martín, cuando llegó en el 821, pelearon en la guerra de independencia de España contra los franceses del ejército napoleónico. Y esas eran batallas como la de Bailén o como Waterloo, como Austerlitz, ya hablando de las campañas napoleónicas, en las que los muertos podían llegar 20.000, 30.000, 40.000 en una jornada. Claro, ¿cuántos hubo en Waterloo? Pero como 70.000. ¿Y cuántos pelearon en Ayacucho? En Ayacucho la totalidad, según la fuente que consultes, ahí estoy seguro que Natalia puede darnos el dato más exacto, pelearon entre 12.000 y 15.000, sumando los dos ejércitos. Sangrienta, absolutamente sangrienta, Fernando. Un ejemplo muy cortito. El famoso cuadro de la capitulación de Ayacucho, vemos que lo está firmando Sucre por el lado patriota, y no es el virrey La Serna el que lo firma por el lado realista, sino el general José Canderac. Y dices, bueno, ¿qué pasó con el virrey? El virrey estaba herido. En la batalla misma, el virrey español, José de la Serna, recibió 7 heridas de sable, lanza y bala. Imagínate, de puro milagro no acabó muerto en ese mismo instante. Y
retomando el tema que habla del esfuerzo sudamericano, es completamente cierto. En la Pampa de Quino, en Ayacucho, por el lado patriota, hubo un gran conglomerado. Están los restos del ejército de los Andes, que había dejado San Martín cuando partió del Perú luego de la entrevista de Guayaquil. Tenías a granaderos a caballo argentinos, tenías infantería chilena que había venido, y con el Ejército Unido Libertador que trajo Simón Bolívar, tenías caballería colombiana, sin ir muy lejos, el padre de Miguel Grau vino con el ejército de Simón Bolívar, era parte de la caballería. Tenías llaneros venezolanos, tenías soldados panameños, incluso había parte de la Legión Británica, que era el batallón, parte del ejército de Colombia, el batallón Rifles, que eran irlandeses. Este grupo de irlandeses, 300 hombres pelirrojos de patillas rojas con un uniforme verde muy llamativo, fueron los que salvaron al ejército patriota 5 días antes en lo que se llamó la emboscada o el desastre Corpahuayco, en el que el ejército patriota que dirigía el mariscal Sucre casi es aniquilado, y se salvaron solo porque los restos de la tercera división, en el que estaban estos irlandeses, funcionaron como un tapón. Era como esas películas de cowboys en las que caminas por un desfiladero y desde arriba te atacan. Ya, lo mismo pasó. Y antes de que los destruyeran, estos irlandeses los salvaron. Y eso te da una idea también por qué no hubo artillería en el lado patriota el día de la batalla de Ayacucho. Todos los cañones se perdieron en Corpahuayco, menos uno. Todo el ejército patriota peleó con un único cañoncito ese día, para que te das una idea del desequilibrio de fuerzas, ¿no? Esta mañana. Sí, Gastón, también quería consultarle, porque está con nosotros desde el extranjero y está conectada al programa Natalia Sobrevilla, historiadora y autora de La Nación Subyacente, 10 ensayos para pensar la independencia peruana, tal como ya lo había presentado Fernando. Y yo quería consultarle, Natalia, el rol, el papel que jugó el mariscal Antonio José de Sucre en esta importante batalla de Ayacucho. Bueno, el papel de Sucre fue fundamental. Él fue quien dirigió la batalla ante la ausencia de Bolívar y fue él quien llevó a todos estos ejércitos desde el Valle del Mantaro, siguiendo por desfiladeros alrededor, siguiendo a los realistas que estaban tratando de buscarles batalla o no, porque en ese momento lo que más importaba era dónde se iba a dar la batalla. En ese caso, Sucre fue muy astuto en el lugar que escogió, porque a pesar de que a primera vista la posición de los realistas era mucho más importante y superior, porque estaban arriba de un cerro, y es decir, quien tiene artillería, como decía Gastón, los patriotas tenían solamente ya un cañón, pero quien está apuntando artillería de arriba hacia abajo tiene una ventaja. Pero ¿qué sucede? Sucre ha hecho reconocer el campo de batalla y ha decidido que esa explanada, que es como una parte muy plana en un espacio muy alto, es el mejor lugar donde posicionarse, en gran medida porque entre la bajada de ese cerro y la planicie hay una hondonada, y esa hondonada va a ser una trampa mortal para los defensores del rey en América. Entonces Sucre tiene una labor de dirigir a todo este ejército, llevarlo por caminos muy difíciles hasta que llegan a Quinua y posicionarlo. Y además la noche anterior están poniendo música, tratando de distraer a los realistas que están en el cerro, que no están muy seguros de por dónde se va a dar el ataque, si va a haber realmente un ataque, y Sucre juega en ese sentido un papel fundamental en la decisión de cómo dar la batalla. Natalia, yo quería, Fernando Vivas, muchas gracias, Natalia. Quería hacerle una pregunta, luego de lo cual vamos a una pausa y usted, por favor, me la responde. Usted se pregunta en su libro La Nación Subyacente que ya habría que dejar atrás, ¿no?, ese gran debate que hubo por la nacionalidad de muchos de los que pelearon en Ayacucho y en otras batallas, si la independencia nos fue concedida por fuerzas externas y por razones geopolíticas, porque los ingleses nos ayudaban al ejército libertador de toda Sudamérica para competir con los españoles, por razones las que fueran, o la independencia fue algo obtenido por propios méritos. Que esa pregunta ya no es tan importante, sino que la pregunta es
qué nación había, qué nación subyace, qué nación estamos construyendo a partir de estos procesos. Con esa reflexión, por favor, volvemos después de una pausa. Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, Carlos González desde Trujillo y Fernando Vivas desde Lima, y estamos en una reflexión sobre el bicentenario de la batalla de Ayacucho que se celebra mañana lunes. Estamos hablando con la historiadora Natalia Sobrevilla y le había pedido una reflexión en torno a la tesis central de su libro La Nación Subyacente, que lo estamos mostrando para que nos ven en televisión, sobre cuál es la nación que subyace, que estaba ya construida, que sigue en proceso de construcción tras esa batalla. La escuchamos, Natalia. Muchísimas gracias, Fernando. Por muchísimo tiempo, desde el sesquicentenario, en realidad en los últimos 50 años, esa pregunta sobre si los peruanos peleamos por nuestra independencia o si nos fue concedida ha dominado muchísima de la historiografía y la discusión general. Y hay una cierta sensación de que los peruanos estamos en falta por no haber querido, logrado o ambicionado tener esta libertad. Pero yo creo, y lo que digo en mi libro, es que esta pregunta en realidad está planteada de una manera en que no tiene una respuesta satisfactoria. Si nosotros estamos pensando que ya existíamos peruanos como los peruanos que somos actualmente, entonces nunca vamos a tener una respuesta positiva. Más bien lo que sucede en ese momento es que lo que fue el virreinato del Perú, que fue parte de una monarquía hispánica, si bien tiene el mismo nombre que la República del Perú actual, son dos cosas diferentes. Y las personas que vivían en el virreinato del Perú, no todas estaban convencidas que querían dejar de ser parte de la monarquía hispánica. Y habían algunas que sí, y habían personas de otras regiones de las Américas y otras regiones del mundo que intervenían, porque esto era un conflicto internacional, no solamente estaba ligado a lo que sucedía en el Perú, sino a lo que estaba sucediendo en todo el mundo. Hace un momento se ha hablado de las personas de muchísimas partes del mundo que llegaron hasta Ayacucho. Fue justamente porque esta era una situación mundial. Pero ¿qué sucede? Hay en los diferentes batallones personas nacidas en el Perú, en diferentes regiones, que van a participar de estas guerras. Muchas personas del norte del Perú, por ejemplo, que han sido enroladas, que aparecen como dentro de batallones y en ese momento llamados colombianos, que tampoco corresponden a la Colombia actual, porque si nosotros hablamos ahora de venezolanos o de colombianos o de panameños, en ese momento estamos hablando de algo diferente, porque en esta situación las naciones recién están comenzando a organizarse. Ustedes han mencionado hace un momento Argentina. Argentina no existe hasta muchísimo después. Son personas que vienen del Río de la Plata, de Mendoza, de Cuyo, personas que vienen de Chile, y ahí también sí se organiza una República de Chile mucho más temprano. Pero a lo que voy es que estas naciones van a poder surgir y van a poder organizarse después de las guerras. Y en este momento las identidades están surgiendo. Las personas se identifican muchísimo más con su región de origen. Por ejemplo, Sucre no era venezolano, era cumaneño, era de Cumaná. Bolívar era caraqueño, y las personas así se iban identificando como trujillanos, como arequipeños, como cusqueños, como cuyanos. Entonces, esta noción que tenemos nosotros de proyectar las naciones que existen hoy al pasado es problemática y siempre vamos a encontrar límites. Todas las personas que pelearon por la independencia en la batalla de Ayacucho obtuvieron la nacionalidad peruana. Todos, sin falta. Entonces, ¿quién es peruano en ese momento? En ese momento se considera que todas las personas que luchan por el Perú son peruanos. La idea misma de lo que significa ser peruano es lo que está en discusión. Y va a ser después, a través de esos 200 años que han pasado desde esa batalla hasta ahora, en que nosotros hemos ido construyendo la identidad de lo que significa ser peruano o no, en base a lo que subyace a esas identidades propias que están en la nación peruana desde antes. Y sobre esa base se va a construir después de la independencia.
Gastón, muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. En el bicentenario, en este bicentenario de la batalla de Ayacucho, ¿qué actividades usted considera que son esenciales para poder preservar la memoria de este hito de identidad y cultural, ¿no? de nuestro país? ¿Está haciendo lo suficiente realmente para transmitir su importancia a las nuevas generaciones o cuál es la idea que usted tiene sobre las conmemoraciones? Mira, Carlos, yo soy un entusiasta de la difusión histórica y te voy a responder como comunicador, como periodista que soy. Para mí nunca va a ser suficiente. Actividades como esta en la que estamos sentados los cuatro conversando sobre este tema, dando ideas y contando cómo fue la batalla o dando conceptos importantísimos como los que acaba de entregar Natalia, ayudan a que la gente se interese. A mí me gustaría que, digamos, que toda la ciudad estuviera embanderada, Lima, Trujillo, Ayacucho, por decirlo menos, y que esto hubiera sido una fiesta de todo el continente sudamericano. Me habría encantado que así como en la PEC veíamos que llegaban los gobernantes, las autoridades de diferentes economías, como se les dice para PEC, y llegar delegaciones de, ahora sí llamados países, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, Ecuador, Panamá, Chile, y que vinieran con unidades históricas para que el público lo recuerde. En 29 de julio, cuando tenemos el desfile de fiestas patrias y vemos desfilar, por ejemplo, los húsares de Junín, ellos son parte de la Legión Peruana de la Guardia, que es una unidad histórica. Y, por ejemplo, Argentina tiene los granaderos de los Andes, que era la escolta de José San Martín. Son unidades muy vistosas que la historia no tiene por qué ser aburrida, llaman la atención, te lo digo, nuevamente te digo como comunicador, para que el público se interese, vaya, se quiera tomar fotos, se tome un selfie, grabe una historia, porque aunque no lo creas, la comunicación es transversal a todo esto y se convierte ya en una fiesta más que en una conmemoración. Yo creo que eso es lo que siento que pudo haberlo. Van a haber actividades, hay en estos momentos actividades por el Bicentenario en Huamanga, hay conciertos, hay simposios, hay conversatorios, pero yo soy muy ambicioso, yo creo que siempre podría haber más. Quiero hacerle la misma pregunta sobre las celebraciones a Natalia Sobrevilla, porque no solo los actos fundacionales son importantes, sino cómo los celebramos en fechas redondas, ¿no? Yo recuerdo que era un escolar así con mi uniforme, mi chompa ploma, color rata, y en la celebración del sesquicentenario de la independencia del Perú, y fue un proceso importantísimo. Ya luego entré a la universidad y leía a Heraclio Bonilla y Karen Spalding que cuestionaban la independencia, que era algo por hacer, que fue concedida, y ahí vi lo necesario que era reflexionar sobre la historia, leyendo libros de historiadores como los de ustedes. Entonces, Natalia, por favor, le pregunto, ¿qué tan importante y crucial puede ser orientar una celebración para cobrar conciencia sobre esta nación por hacer, o para referirme una vez más a su frase, a esta nación subyacente? Bueno, las conmemoraciones son parte del proceso de construcción de identidades. Entonces, estamos ante un momento donde la nación peruana se ve, si se quiere, asediada, donde tenemos una presidenta que no está de lo más involucrada con lo que está sucediendo, sobre todo en las regiones, una presidenta cuyo poder está siendo cuestionado por muchas partes, y también una situación regional convulsa. No creo que el presidente Javier Milei tenga ningún interés en mandar unidades históricas porque pensará que el costo no le interesa. Tenemos una situación actual en Venezuela donde nadie va a querer recibir con brazos abiertos a nadie que mande el señor Nicolás Maduro. Entonces vemos que no solamente lo que está sucediendo en el Perú importa en estas grandes y fastuosas celebraciones o conmemoraciones que se dan o no se pueden dar, pero comparémoslas, digamos, a las del sesquicentenario. En el sesquicentenario, Venezuela no solamente lideraba estas conmemoraciones, sino que tenía una gran cantidad de dinero para hacerlo, y todo el mundo estaba muy entusiasmado con que lo hiciera. Entonces, los contextos varían, las situaciones varían, y también tenemos que pensar que el gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas tenía un interés particular por recordar las victorias militares, ya que eran militares quienes estaban a cargo de esta nueva revolución peruana. Entonces, las conmemoraciones siempre son hijas de su momento histórico.
Es decir, son momentos históricos en sí mismos, donde la excusa de la conmemoración abre un espacio para situaciones posibles. Durante el centenario, Leguía va a utilizar toda la conmemoración del centenario del 21 y el centenario del 24 para entrar en discusión con los vecinos para tratar de ver qué podía ganar ante los diferendos con Chile, por ejemplo, donde la amistad peruano-argentina va a ser resaltada como la más importante, de la misma manera como existe un lazo muy grande que une a Venezuela y a Bolivia. Entonces, nosotros podemos tener una ambición sobre qué es lo que nosotros nos imaginaríamos que sería lo más bonito para resaltar, para recordar, pero también tenemos que ver la situación actual, en qué nos encontramos, cuáles son las posibilidades. Lo que sí se ve y se ha visto durante todo este bicentenario ha sido cómo las regiones han ido cobrando cada vez más capacidad y autonomía para tener su propia visión sobre lo que sucede en sus regiones. Ya no es Lima la que va a dictar qué es lo que se conmemora en Trujillo, ni qué es lo que se conmemora en Huancayo o en Ayacucho. Van a ser los gobernadores regionales, los gobiernos municipales que van a tener esa posibilidad. Cuando nosotros con más tiempo pensemos en cómo se han vivido esas conmemoraciones, yo creo que esa visión de las regiones va a ser una de las más importantes. Y volviendo sobre lo que sucede en la Pampa de la Quinoa, a partir de que se termina el conflicto armado interno, se empieza a conmemorar cada año en Pampa de la Quinoa una feria muy grande, muy importante, donde la gente de la región se apropia de la memoria y del espacio, y yo creo que eso es lo más importante. Natalia Sobrevilla, Gastón Aviola, muchísimas gracias. Gracias realmente por este diálogo, por este aprendizaje, ¿no? Y por esta reflexión a partir de este acto histórico como lo fue la batalla de Ayacucho. Muchísimas gracias a ambos por su participación aquí en Ampliación de Noticias. Muy amable y muy buenos días. Buenos días.